Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:03 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental. Un saludo a todos los que nos escuchan en vivo a través de 93.5 FM y en diferido a través de Canal 2, la imagen de la radio, que nos pueden observar todos los días a las 7:30 de la noche. Hoy está con nosotros don Luis Guillermo Solís. Él es virtual aún, candidato del Partido de Acción Ciudadana luego de una muy reñida convención, la primera abierta en la historia del Partido de Acción Ciudadana, y nos acompaña hoy después del debate del pasado jueves, para ampliar ahora sí sus apreciaciones sin sino de lo que hay que hacer en el estado costarricense. Don Guillermo, buenas tardes y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a tanto nuestros radioescuchas como las personas que nos miran por televisión. Estoy muy contento de estar aquí, ahora con un poco más de reposo, no corriendo tanto con las respuestas, aunque como le decía ahora a Randall, la verdad es que fue uno de los debates más bonitos que tuvimos en ese proceso, en esa parte de la campaña. Yo me quedé muy satisfecho porque a pesar de que había mucha presión en el momento de contestar las preguntas, el dinamismo, la conducción tan buena que hubo en el programa permitió un intercambio extraordinario con la gente, ¿verdad? Y estuvimos en redes sociales calientísimas las redes sociales, entonces realmente fue extraordinario. Así es que estar aquí otra vez y poder conversar con ustedes es un gran gusto. ¿Qué le pareció el ejercicio de tener que responder sí o no? Es un ejercicio muy bonito, ¿verdad? Muy periodístico, muy del tiempo en que vivimos. Generalmente, como usted me explicaba, uno primero argumenta y después resuelve, y no siempre resuelve en sí o no, ¿verdad? La vida tiende a ser bastante más complicada que esa, pero para efectos de la comunicación y la información es un ejercicio que quizá convenga incluso incorporar como parte de mi preparación para otros debates en el futuro. Bueno, pues espero que no nos roben la idea del sí o no de otros medios en los debates presidenciales. Don Luis, bueno, el jueves hablábamos de muchos temas, lo dividimos en varios elementos, en economía, en economía y salud, en derechos humanos, después brincamos al reglamento legislativo, pero quedan muchos temas pendientes, muchos temas dentro de esos que no pudimos explotar. Pero hay un gran tema que nosotros vemos como el problema del Estado costarricense, que es precisamente la institucionalidad, una caída en la confianza en la democracia costarricense por primera vez en 29 años, y esto se da por varios factores: una falta de legitimación y una caída en la imagen de la Asamblea Legislativa, que siempre en los últimos 30 años, con bipartidismo o sin bipartidismo, ha tenido una imagen bastante baja, un Poder Ejecutivo al que todos les ha salido bastante adverso en los últimos tiempos, y un Poder Judicial también colapsado, y una Sala Constitucional que ha asumido un papel, tal vez no por convicción propia, delegado también del Poder Legislativo, de decisión en nuestro país. En este panorama, ¿qué es lo más urgente de arreglar al Estado costarricense para hacerlo finalmente gobernable, don Guillermo? Mire, permítame una vez más citar a mi colega y compañero partidario Juan Carlos Mendoza a este respecto, porque yo creo que él ha dicho ya de forma reiterada algo que está a la base de esta discusión, y es que en Costa Rica hace rato dejamos de hacer buenos acuerdos políticos. Nada sustituye el acuerdo político en democracia. Es decir, la democracia debería de ser un ejercicio permanente de construcción de acuerdos, y en Costa Rica, por malas experiencias que hemos tenido, y probablemente de forma justificada, nosotros hemos satanizado los acuerdos, nos estamos dando la espalda permanentemente, y eso genera una situación, por un lado, de parálisis en el proceso de toma de decisiones, eso desde el Estado y dentro del Estado, y por otro lado, una enorme desconfianza en la ciudadanía. Si usted a ese fenómeno de la no concordancia, de la no búsqueda de un entendimiento político, le suma además corrupción, es decir, que cuando hay acuerdo, la presunción es que detrás de eso hay un negocio, entonces ahí liquida cualquier posibilidad de otorgarle legitimidad al mandato, ¿verdad? Eso tiene otro referente, que no es tanto el de la legitimidad, sino lo que en ciencia política llamamos el buen gobierno, que alude más bien a los elementos de eficacia, la capacidad de un Estado de resolver problemas.
Y cuando usted tiene una situación en donde se suma la ilegitimidad del mandato con la ineficacia del gobierno, ahí es que donde aparece la ingobernabilidad. Entonces yo a la base de esto diría que hay un tema de acuerdo político no realizado o malamente realizado, o en el caso de la corrupción, perversamente analizado. Y me gustaría mucho que lográramos de alguna manera reordenar los factores de poder de manera tal que podamos abrir espacio a esas negociaciones, a esos acuerdos políticos que nos lleven a una definición de grandes temas nacionales que existen, están claramente definidos en los muchos análisis que se han hecho en los últimos años, desde los cuales construir eso que se llaman políticas de Estado o proyectos país o lo que sea, en educación, en infraestructuras, en temas vinculados al crecimiento económico, etcétera. Bueno, Guillermo, cuando hablamos de cambiar los factores de poder, hablamos del sistema en particular. Bueno, algunos en el sistema y otros fuera de él, ¿verdad? En el sistema, ¿usted cree que sería más beneficioso pensar ya en un régimen semiparlamentario, por ejemplo? Sin duda. Es decir, nosotros tenemos, si yo pudiera resolver el tema, ¿verdad? Yo preferiría avanzar más rápidamente hacia lo parlamentario que hacia lo presidencialista. Y le digo por qué. Un régimen presidencialista es perfecto en un momento en que en la sociedad hay, no llamamos homogeneidad, porque eso es siempre muy relativo, pero por lo menos es una sociedad en donde lo diverso es menos importante que lo bipartito, digamos. Pero la sociedad costarricense se ha vuelto muy compleja, se ha vuelto muy diversa, se ha vuelto muy desordenada. Y cuando usted tiene el poder muy fragmentado en una comunidad política, la mejor manera de administrar ese poder se hace en un régimen parlamentario, ¿verdad? Si hay muchos acuerdos y se pueden hacer, digamos, bloques grandes de partidos políticos, especialmente un bipartidista, entonces es más fácil avanzar en el régimen presidencialista. Yo creo que no hay la menor duda de que en un momento como en el que estamos nosotros y muchos otros países de América Latina, porque esto no es un problema solamente de Costa Rica, la idea de avanzar hacia un régimen parlamentario es fundamental. Ahora usted me dirá, pero nosotros no tenemos esa tradición, y yo le contesto, sí, así es, y entonces es muy peligroso lanzar al sistema político un régimen parlamentario pleno sin tener un paso intermedio. Entonces por eso lo del semiparlamentarismo, pero estoy absolutamente convencido que eso es así. O sea, tenemos que ver cómo implementamos de alguna manera o la revocatoria de mandato, que es como se llama la capacidad que tiene el soberano, es decir, nosotros, los y las ciudadanas, de dar el poder a alguien y después quitárselo si no hace bien su trabajo, o bien avanzar hacia modelos de conformación de mayorías legislativas que cuando se pierden permitan un recambio del gobierno o algo por el estilo. Pero tiene que haber alguna manera de garantizarle a la ciudadanía mayor flexibilidad en este esfuerzo de construir consensos mayores que permitan la gobernabilidad del país. ¿A usted no le molestaría ser presidente con la figura latente de la revocatoria de mandato? No, al contrario, me parece que esa sería la mejor manera de ser presidente, en el sentido de que uno es un servidor público. Y por supuesto que siendo servidor público, lo lógico es que así como uno firma un contrato con, digamos, una firma simbólica cuando asume el poder, debe ser responsable de ese mandato, debe acatarlo sobre la base de una propuesta partidaria. Si se traiciona al pueblo que lo eligió, pues el pueblo le dice, mire, señor presidente, señora presidenta, muchas gracias, pero usted no sirvió, vaya para la casa, vamos a elegir a otra persona y hacemos otro contrato. Digo, que eso es arriesgado, que nos puede meter en un estado de mucha turbulencia. Bueno, algunas veces sí, pero otras veces no. Si el gobernante es responsable, pues se puede quedar hasta más tiempo siendo presidente, si así lo desea la sociedad. Bueno, tal vez todo sistema madure, porque el régimen presidencialista también nos metió en una situación de mucha inestabilidad y turbulencia a principios del siglo pasado. Claro, usted tiene razón. Aquí hay diferentes momentos en la historia de Costa Rica en donde ha funcionado más o menos el presidencialismo. Pero lo que pasa es que la tradición latinoamericana generalmente es presidencialista, es caudillista, y por lo tanto nuestra estructura institucional sigue esa lógica y cuesta mucho romperla. No creo que esto sea fácil y no creo que la posibilidad de un régimen semiparlamentario esté muy cercana. ¿Qué propuestas tiene usted en particular para el sistema? Se lo pregunté muy específico el jueves. Para la Asamblea Legislativa, para avanzar en el diálogo, para avanzar en la toma de decisiones. El Estado de la Nación de
no recuerdo si es este año o el año pasado, hizo un cuadro de que se habían aprobado más proyectos que el año anterior, pero que los proyectos vitales y que los ciudadanos pedían no se aprobaban. Es decir, se aprobaban autorizaciones. Los proyectos chayote, que dice la gente. Los proyectos chayote, exactamente. Los que salen. ¿Cómo lo cambiamos? Mire, eso no lo puede resolver un solo partido político, ¿verdad? Y tiene muchos componentes. En el debate salió a relucir el reglamento legislativo, ese es uno. Pero yo creo, como se señalaba en el debate, que esa es la mejor excusa que tenemos en Costa Rica para echarle la culpa a alguien o algo sobre una situación que funciona mal. Pero es cierto que el régimen de toma de decisiones en la Asamblea hace que se estanquen los proyectos más fácilmente. Bueno, pero digamos, hay un tema normativo. Hay un segundo tema que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la capacidad de sacar proyectos y de negociar con las diputadas y los diputados con mayor agilidad durante el tiempo de sesiones extraordinarias. Que es la mitad del año. Que es la mitad del año. Si es que no es poco, ¿verdad? Entonces, que el Poder Ejecutivo agilice ese pedazo. Y si el Poder Ejecutivo toma la iniciativa, hace las cosas bien, negocia los proyectos, establece vínculos entre los diputados y tal, cuando a los diputados le toca definir la agenda, pues se verán también un poco más presionados políticamente para ofrecer resultados. 4, también está el tema de los diputados y diputadas mismos. A lo mejor deberíamos ser más cuidadosos eligiéndoles. Y eso entonces abre la discusión sobre listas preferentes y sobre la posibilidad de que se utilicen otros criterios más que la decisión dedocrática de un partido de meter a cualquier persona que simplemente logró la mayoría de votos en una Asamblea Nacional. Podríamos buscar un sistema de doble piso, en donde haya unos diputados que sean diputados más, llamémoslos, regionales o territoriales, y otros que sean más nacionales, entre comillas, es decir, diputados con una perspectiva más amplia. ¿Y la carrera parlamentaria? Ese es otro componente, darle a los diputados y diputadas la posibilidad de ser reelectas o reelectos consecutivamente durante uno o dos periodos. Eso garantizaría que no tenemos diputados o diputadas que pasen 2 años aprendiendo a ser diputados, ¿verdad? Sino que el último año haciendo leyes y el último haciendo campaña. La otra posibilidad es hacer una reforma que permita una sustitución a medio periodo, de manera que se saque a los diputados que la gente por lo menos tenga la posibilidad de sacar los que no sirvieron y meter otros nuevos. En fin, yo creo que no se podría decir una sola cosa, ¿verdad? Es lo que resolvería el problema. Entonces, voy a robarle 30 segundos para ir a una pausa comercial. Regresamos a minuto con don Luis Guillermo Solís. Ahí vamos a estar. Son las 3:15, con 16 minutos ya. Gracias por acompañarnos en minuto a minuto con don Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo, se ha discutido mucho, y particularmente del caso que no tiene que ver directamente de Fernando Cruz, pero que puso el tema de la Sala Constitucional en el tapete, y son los cambios urgentes para unos y para otros, solo que en diferente dirección, que hay que hacer a la ley de jurisdicción constitucional. La Sala Constitucional se ha defendido una y otra vez que el carácter decisorio que ha tomado en los últimos años, y que ellos no lo niegan, es porque los órganos de decisión no toman las decisiones y finalmente se judicializa. Existe la consulta, existe los recursos de amparo, 17,000 al año, que prácticamente lo que hacen es distraer a los magistrados de la discusión de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué cambio le haría usted a la ley de jurisdicción constitucional? Mire, no siendo experto en el tema, permítame evadir un poco la respuesta tan específica respecto a la ley de jurisdicción constitucional para fijarme más bien en los aspectos políticos antes de entrar a esa consulta. Cuando uno habla de los acuerdos que no se hacen en Costa Rica, en buena medida entiende por qué es que se judicializa la política. Si hubiera acuerdos políticos en la sala, en la Asamblea Legislativa, resultaría mucho menos necesario estar mandando las consultas a la Sala Constitucional. Yo, por supuesto, respeto mucho a la figura de la Sala Constitucional, porque creo que puede ayudar mucho la garantía de que las cosas se están haciendo según lo establece la Constitución, según la letra y el espíritu de la Constitución política. Entonces, en ese marco yo estoy de acuerdo. Lo que no me gusta es que la Sala Constitucional se haya convertido, como en algún momento la denominó don Francisco Antonio Pacheco, en un Senado judicial. Es decir, que aquello que
el Poder Legislativo aprueba, lo refrende la sala. Eso me parece absolutamente antinatural e indeseable y que mete al sistema político en un zapato y en algunos momentos lo puede pervertir mucho. Y también afectando la independencia del Poder Judicial, porque cada vez que se judicializa la política, nos acercamos más al efecto indeseable de ese proceso, que es la politización de la judicatura. Es decir, si son los jueces quienes resuelven en última instancia sobre las decisiones de los políticos, pues los políticos que nombran a los jueces van a tratar de controlarlos. Sí, hoy debe ser muchísimo más interesante para los partidos decidir quiénes son los 2 magistrados titulares de la Sala Constitucional pendientes de nombrar que los últimos 20 años de aquí para atrás. Claro, y entonces ese manoseo del Poder Judicial le quita al Poder Judicial la autonomía requerida para que funcione bien este equilibrio de factores y de poderes que en una república son fundamentales, ¿verdad? Y hemos visto durante los últimos, yo diría, 2 o 3 gobiernos cómo ha habido una intención abierta de controlar al Poder Judicial, y eso es lo que refleja el debate en torno al caso del diputado Cruz, pero pasó mucho antes. Yo diría que incluso a propósito del debate sobre reelección presidencial, cuando claramente y sin ningún disimulo la administración arista hizo todo lo que tenía que hacer para meter al Poder Judicial y particularmente a la Sala Constitucional en un debate que no le correspondía, sino que era típico debate de la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, y está pendiente el nombramiento de magistrados. A mí me llama la atención cómo se ha callado. Sí, claro, a mí también. ¿Verdad? Porque cuando Luis Fernando Mendoza fue elegido presidente legislativo, que vino al programa, yo le decía que si él no veía como una de las cosas más importantes que tiene que hacer políticamente la Asamblea Legislativa en los próximos meses, es nombrar a 2 magistrados, porque es la primera vez en la historia, después de su creación en el 89, que le toca nombrar a 2 magistrados, es decir, tiene un peso relativo importante. Pero se ha callado, aunque todos sabemos que debajo de los micrófonos o detrás de los micrófonos existe una discusión seriosísima y una preocupación seriosísima en la Asamblea en este instante de quiénes irán a la Sala Cuarta. Así es, y esto abre un debate otra vez en torno a cómo funciona el Poder Judicial. Y aquí yo me temo que vamos a encontrar una de las razones por las cuales la gente también está cada vez más desconfiada del sistema político costarricense. Yo creo que el Poder Judicial ha perdido imagen en el país como una entidad independiente y se ha convertido en algunos temas en una isla, ¿verdad?, de privilegio en temas de salarios, pensiones, facilidades para que a la gente empieza a generarle algunas dificultades de tipo político, ¿verdad? Son las 3:20, vamos a ir a una nueva pausa, la última, y regresamos con el último bloque del programa. Son las 3:21, regresamos a Minuto a Minuto con don Luis Guillermo Solís esta tarde. Leonis, usemos los últimos 4 minutos hablando de macroeconomía. El otro día le preguntaba de plan fiscal en el debate. Sin embargo, ayer que tuvimos aquí a Rudolf Lucke, el investigador de la UCR, nos hablaba de la proyección económica que hace para el tercer trimestre en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. Después de que el Estado, no fue el gobierno en particular, dijo, nos equivocamos en el índice de actividad económica y no vamos a la proyección no es la que habíamos estimado, entonces Costa Rica no está en Marte, sino que regresa al planeta Tierra, donde todas las proyecciones económicas habían disminuido. Tenemos un crecimiento ya ahora sí parecido al resto de Latinoamérica. Tenemos una inflación que puede cerrarse en el 6% que calculó el Banco Central, pero podría subir un poquito más. Tenemos una caída de las exportaciones, según el corte que dio ayer Comex, y tenemos un déficit fiscal preocupante. ¿Cómo enfrentar ese panorama? Bueno, mire, varias cosas. Sobre el déficit fiscal es preocupante, pero no estamos al borde del barranco, ¿verdad? Yo siempre cito a un querido amigo y ex jefe que tuve, don Enrique Iglesias, el banquero, no el cantante, quien decía que un país como Costa Rica, con los índices económicos que teníamos, podíamos trabajar un poquito
con tranquilidad el tema del déficit, si ese déficit estaba orientado a inversión en temas sociales o infraestructura, etcétera, porque hay una situación aquí paradójica de orden doctrinal en economía, ¿verdad? Los neoliberales no pueden soportar un déficit que crece porque se sienten básicamente horrorizados. Entonces yo creo que no perder la perspectiva. Es preocupante, pero no tenemos que morirnos, ¿verdad? Frente a ese déficit. Segundo... Bueno, el gobierno decía, perdón que lo interrumpa, pero el gobierno decía que no se puede vivir con este déficit. Bueno, yo creo que eso es una exageración absoluta. Con lo que no podemos seguir viviendo es con 1.350.000 pobres y con un desempleo que está por encima del 9% y con una economía que no crece más allá del mínimo. Del 3.5. Del 3.5, estamos bastante por debajo del 4%, que es lo que se pensaba que iba a crecer la economía hasta hace pocos meses. No, yo creo que aquí lo que está clarísimo es que tenemos que encender el segundo motor de la economía que ha estado apagado 25 años, que es todo lo que tiene que ver con el mercado interno. Tenemos que volver a generar empleo de buena calidad, que generalmente se asocia a ese mercado interno, darle más valor agregado al producto de ese mercado y, por otro lado, preparar, sí, una reforma tributaria con las condiciones que habíamos señalado el otro día, es decir, recogiendo el ingreso de los impuestos que ya existen, reduciendo la corrupción, mejorando el tipo de gasto, volviendo más eficiente el Estado, etcétera. Y yo creo que en ese debate vamos a estar probablemente no al inicio del gobierno entrante, pero sí un poco más adelante, cuando el Estado haya dado fe, si es un Estado gobernado por el PAC, de que está haciendo bien las cosas. Pero yo siento que hay un tema aquí fundamental, y es que esta estrategia de promoción de las exportaciones y de atracción de inversiones, con un banco central que insiste en dejar que el colón se aprecie y que se caiga el dólar, alegando una abundancia de dólares en el mercado, lo que está haciendo, en lugar de generar condiciones adecuadas para nuestros exportadores, es liquidándolos. Don Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Nos quedaron pendientes temas de política social, seguridad, transportes y ambiente y tecnología, así que... Bueno, yo vendré las veces que usted me invite con todo gusto, ya sabe que lo que me gusta venir a este programa, así es que con todo gusto. Gracias, don Luis. Voy a ocupar nada más los últimos 30 segundos de programa contándole a nuestros oyentes que la Asamblea Legislativa está discutiendo en este momento una moción de censura contra el ministro de Ambiente, René Castro. Ayer fue imposible discutirla, hoy y en ese instante podemos oír de fondo la señal de la Asamblea Legislativa. Está el diputado del PUSC, Walter Céspedes, pidiendo la moción contra Castro. Y aquí hay un montón de pobres que muchas veces son desalojados y no tienen dónde ir a vivir. Gente que se le quema la casa o gente que le cae algún fenómeno natural y le destruye su casa y al día siguiente no tiene dónde ir a dormir. Y aquí se dan el lujo de traer y acordar en una junta directiva de pagar más de 250 millones para gente que no necesita. Ese es el Estado que promovemos. Ese es el Estado que tenemos. Ese es el Estado. Y esas son las políticas que no conoce René Castro. Es don Walter Céspedes, diputado del PUSC, pidiendo voto de censura. Antes de escuchar la señal en vivo, Walter Céspedes dijo que René Castro va a dormir a la junta directiva de Recope porque él forma parte de las decisiones que toma esa institución. Estamos transmitiendo para ustedes en tiempo real en redes sociales lo que está pasando también en la sesión de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana no hay programa, es 25 de julio, el viernes regresamos a Minuto a Minuto. Feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.